Esto ya ha pasado en no sé qué empresa, pasó que simplemente dejaron acceso a la base de datos a una inteligencia artificial y Vale. lo acabó borrando la base de datos. ¿Borró la base de datos? Correcto. Ostras. Entonces, no puede ser. Esto en un sector industrial no puede pasar. Ya. Entonces, siempre tiene que haber. Yo creo que siempre, da igual lo que mejore o lo complicado que llegue a ser, pero siempre tendrá que ver un perfil de una persona que revise Ya. qué es lo que ha hecho y qué impacto va a tener o cómo lo ha hecho. Entonces, yo creo que es donde realmente podemos aportar valor. Esto es un poco jugar quizás a la bola de cristal, a ver el futuro y tal, pero Correcto. ¿qué nuevos puestos de trabajo crees que podrían surgir? ¿No? Justamente es esto, lo que estoy comentando. Quizá ya no sería picar código, sino entender qué es lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer. No quizá cómo lo hay que hacer, pero sí que entender muy bien el contexto y entender el problema y traducir esto a un lenguaje como el lenguaje natural, lo que es un prompt, ¿no? Claro. Yo creo que es donde realmente podríamos aportar el valor y sobre todo surgirán puestos de trabajo como revisión de lo que ha hecho la IA, ¿vale? Sobre todo Analista quizás. el software ya lo ha hecho, pero Pero esto analiza... alguien tiene que revisarlo, sobre todo en sectores muy críticos. Vale. Ya te digo yo, quizá no todo el mundo está en ese sector como estamos nosotros de industrial, farmacéutico, Claro. médico, cosas de estas que realmente necesitan una revisión muy detallada de lo que hace este software. Entonces, yo creo que es muy importante, aunque te escriba el código la IA, eso alguien tiene que revisarlo y entender muy bien lo que ha hecho Y y validarlo. obviamente si está bien, que puede que esté bien. Y también las implicaciones éticas que pueda tener también Correcto, esto. correcto. Claro. Yo creo que vamos a ir hacia ahí y es donde realmente van a surgir más puestos de trabajo. Esto me hace pensar que las skills que hasta ahora son las más valoradas o las interesantes a nivel técnico, ¿no? Es decir, si quieres ser programador, pues oye, estudia programación, entiende el código. Claro, todo esto va a cambiar. Entonces, las skills que son necesarias para este tipo de puestos de trabajos, ¿cuáles dirías que son? Yo qué sé, por decir un número, por las tres principales habilidades, en este caso soft skills, para este tipo de posiciones. Programador, sí o sí, pues el típico de picar código necesitarás porque realmente es lo que digo, si necesitas revisar el código, lo que ha hecho la IA, si tú no sabes programar, claro, pues no vas a entender. Vale. Entonces, pero quizá no será la skill principal, vale. pero o también, ¿no? Porque depende del puesto de trabajo que genere esto, pero yo creo que programar sí o sí necesitas, sobre todo la lógica. O sea, que la gente no se asuste, que al final hay que seguir programando y hay que seguir aprendiendo. Conocimientos. Correcto. Que esto es muy típico, ¿no? Ostras, no, es que ahora con la IA pues quizás llega un punto en que no. Al final... Pues quizás no vas bien, sí. no vas bien. Claro. Porque ya te digo, es una herramienta que nos va a ayudar a escribir código, pero al final es código. O sea, alguien, si tienes que revisarlo... Alguien tiene que poder leer eso. Alguien tiene que poder leer. Entonces, hoy por hoy no hay otra tecnología que digamos que ha cambiado la programación. Claro. Lo que nosotros el lenguaje tenemos... máquina es el lenguaje de la máquina. Correcto. Lo que nosotros tenemos es una herramienta que nos ayuda a escribir código, pero es código. Entonces, alguien tiene que escribir entender ese código, dar la aprobación. Entonces, dependiendo de buen programador que seas, pues lo harás bien o mal. Y luego, sobre todo, empezaremos a ver aplicaciones cada vez más pues con unas arquitecturas muy complejas, ¿no? Hoy en día ya las hay porque están los microservicios, que ya no sos un único software que hace 4 cosas, sino ya son varios software que se comunican entre ellos. Ya son arquitecturas un poco más complejas. Y yo creo que tenemos que entender muy bien ese concepto de cómo diseñar una arquitectura, cómo, si ya hay una arquitectura existente, pues entenderla, lo habilidoso que eres entendiéndola o qué tipo de arquitecturas existen en el mercado, sobre todo entender muy bien esa parte. Yo creo que es muy importante. O sea, diríamos programación por un lado, luego quizás más a nivel de entender, ¿no? De entender la arquitectura y por último, global. Yo creo que es lo más importante, entender el problema. Si te vas a dedicar a creación de software,
es por donde he empezado. Yo creo que si no entiendes muy bien el problema y no sabes pasar esto a lenguaje máquina, ahora tendremos un traductor de por medio que, dado la idea en lenguaje natural, pues te va a escribir código, pero al Claro. final es código. Es código. Entonces, lo muy bueno que seas escribiendo prompts, yo creo que es importante. Entonces, yo creo que estas son las 3 skills que debería tener Vale, un o sea, programador también- de futuro. O sea, también esa habilidad que tú dices de entender el problema y dar ese contexto Correcto. a esa A supería esa que luego IA, hará lo que tenga que hacer, pero porque que no- alguien tiene que explicarle el problema y darle ese contexto. Correcto. Ahí dependerá lo bueno que eres, porque si escribes prompts que Claro. no has entendido ni tú el problema, obviamente el resultado no va a ser mágico, te va a dar el software por arte de magia. Entonces yo creo que es muy importante entender lo que hay que hacer y traducir eso a lo que toque. Es interesante, ¿eh? Estamos aquí jugando un poco a ver el futuro y a definir un Sí. poco esas skills que serán necesarias para puestos del futuro. ¿eh? Pero yo creo que es Está a muy donde cerca. hacia dónde Está vamos. muy cerca Es ya. hacia donde está cerca. Está cerca. Y yo no diría ya no solo en desarrollo, sino a nivel global. ¿eh? Yo creo que a global, nivel... obviamente. Estamos llegando a un punto quizás de que hay tareas repetitivas o que las IA las va a hacer mejor que nosotros 100%. 100%. Y que tenemos que estar como tú dices, en una posición más de revisar quizás después del trabajo que ha hecho, ¿no? En el antes y en el después, ¿no? Diría. Correcto. ¿Cómo se lo pides y qué es lo que ha hecho y cómo lo ha Y hecho y, cómo lo ha entenderlo hecho. y validarlo? Yo creo que es donde hacia dónde vamos. Obviamente habrán puestos de programación puro y Ya. duro que quizá prográmame esto y a mí no me hables de ella, pero yo Seguro. creo que las empresas ya cada vez se están dando cuenta de que la IA es más es una buena ayuda y agiliza mucho el trabajo. Entonces yo creo que no habrá ninguno que diga, bueno, vamos a hacer un software a la antigua. Entonces, Está claro. yo creo que es a donde vamos nosotros. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿Guay? sí, ¿Has sí. visto que no era para tanto al No final? era para ¿eh? tanto, sí. Muy bien, muy bien. No, esto es muy interesante lo que estamos comentando porque al final es eso, estamos definiendo un poco pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Anticiparse un poco a... Y creo que el mensaje interesante, creo que sobre todo es, oye, al final siempre será necesario que alguien tenga sus conocimientos Correcto. de toda la vida y que no se asuste a la gente, que al final es normal. No, pero es muy importante la adaptación también. O sea, La tampoco adaptación. hay que relajarse. Claro, claro. Lo digo muy claro, ¿eh? Si alguien, su idea es de programar puro y duro, de picar código, tenemos Ojo, un problema. ojo, Tenemos un problema. ojo. Porque cada vez, si os fijáis, las empresas es lo que quieren. Claro. Contratar personas ya senior Entiendan el... que entiendan muy bien la arquitectura, que entiendan la programación y tal, y no programadores puro y duro que simplemente pica el código. Pica el código y Que hoy en fuera. día quizá sí, pero de aquí a 5 años... De aquí a 1 o 2, ¿eh? Es que, Pero, claro, al ritmo que vamos... Sí, sí, al ritmo que vamos, pero Ya. no es tan dramático el cambio, pero o sea, siguen habiendo programadores y van a ver en 3 o 4 años, pero yo creo que ya más no, ¿eh? Ya. Porque la IA escribe código y escribe muy rápido y lo hace mejor Y que lo hace muy bien, ¿eh? y lo hace muy bien. Pero bueno, hay que adaptarse, hay que adaptarse sí. a eso. Y eso no es ninguna amenaza, es una herramienta y si te adaptas a esa herramienta, pues no tienes ningún problema. Muy bien, no, está guay. Al final siempre hablamos de la teoría, luego la práctica es otra historia, pero Sí, bueno. Pues nada, para ir acabando un poco, a nivel de consejos, ¿qué darías quizás a esas personas que están ya en el sector o que quieren adentrarse, no saben muy bien cómo bueno, pues, hacia dónde tirar, ¿no? Porque al final con el todo de la IA, es decir, yo voy a ser programador, es como, me vale la pena, ¿no? Ya hemos respondido a algunas de estas cuestiones. Correcto. Sí, pero ¿no? Es importante esa parte de pues, entender, ¿no? el problema y entender el contexto y demás. ¿Qué harías si fues, o sea, si pudieras cambiar algo a nivel de tu trayectoria, a nivel de conocimientos, a nivel de formación, ¿qué harías diferente? Pues en mi caso ya, yo como he hecho varias cosas y empecé de mecánico y donde he acabado, pues obviamente quizá me ahorraría esa parte de mecánica y no me iría hacia ahí, pero a nivel de industria, la carrera que tengo, pues yo creo que me ha venido bien para entender un poco ese sector
industrial que me gusta quizá más que programación. O sea, te ha aportado al final. Programación de páginas web o empresas dedicadas a esto de digitalizar, crear apps y programación muy marketing y tal. Y yo creo que me ayudó bastante de entender del entorno, porque para mí era muy fácil hacer el cambio de como ingeniero industrial hacia programador, claro. porque yo ya tenía esa base de entorno industrial y entendía muy bien que otros programadores, si tú eres programador puro y duro y has hecho la carrera de informática, pues quizá en ese puesto de esto te costaría mucho más. De esto lo haremos en otro podcast quizás, a nivel de la industria y lo que es la industria, ¿no? Pero es un entorno bastante diferente. Es diferente. O sea, la forma de trabajar es muy diferente. Hay procesos muy críticos. Entonces, la idea de desarrollar un software para ese entorno cambia bastante con otro tipo de software, claro. ¿no? Todos son críticos, pero dentro de criticidad, pues hay niveles, ¿no? Es lo que decía, en un sector farmacéutico tú no puedes hacer cualquier cosa y poner una IA ahí que te vaya programando y venga, ya tengo la app. No, eso es otro tema. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces tienes que entender muy bien lo que hace cada paso y está validado y está ultra validado. Entonces, quién ha hecho qué, cómo lo ha hecho, cuándo lo ha hecho. Entonces, todo esto hay que registrarlo. Es muy importante. Y es lo que comentamos. Quizá un programador puro y duro, pues ese puesto sufriría un poco más que yo, pero esa parte me vino bastante bien. Pero también, obviamente, me habría gustado, si me comentas de hacer un cambio, pues quizá mejor la carrera de informática, ¿no? Vale. Pero también, hoy en día la informática ha cambiado tanto y existe tanto material en internet que te puedes aprender, pues yo creo que no ha sido muy difícil tampoco. Sí, que al final es que estamos en unos tiempos en los que hay tantos recursos realmente la carrera que elijas no va a definir al final dónde vas a querer trabajar, sino que al final hace la carrera que, ¿no? Buenamente quizás. Correcto. Miradme a mí, es que ya claro. Yo he acabado en I+D y programando, ¿no? Y luego, pero sí, yo creo que si realmente te gusta, como consejo, yo creo que es muy importante autoformarte también, no quedarte con la idea de la carrera porque es mucha teoría, pero si no lo pones en práctica o no lo planteas de otra manera, realmente no puedes ser muy buen programador. Yo creo que es muy importante la autoformación y ir evolucionando, es lo que decíamos. Si la IA está aquí, no asustarte, sino aprender y ver cómo funciona y cómo me puedo adaptar, cómo me puedo aprovechar de esta tecnología y no quedarte atrás. Claro, porque yo he visto programadores también que dicen, no, yo estoy muy cómodo con lo que estoy haciendo y no quiero cambiar. De hecho, no quieren ni cambiar de lenguaje de programación. Quieren, yo toda la vida he programado en esto y ya está. Pero yo creo que si tienes la lógica de programación, el lenguaje no debería importarte. Es adaptarte, son muy parecidos. Hay lenguajes y lenguajes, ¿no? Pero la mayoría se parecen y yo me he ido adaptando. Yo no he aprendido a nivel teórico ningún lenguaje de programación. Claro. Pero me presentaron la idea esta de TFG y tal, y dijiste, venga, va. Y era C#, nunca le había tocado, pero aprendí C# para hacer el proyecto. Y luego cuando pasamos a web, yo no tenía ni idea de programar en JavaScript ni TypeScript y al final aprendí, pero como ya tenía la lógica, pues aprendí sobre la marcha y fui haciendo. Y te vas... Y es cuando realmente también aprendes. Si haces un curso online de cualquier lenguaje de programación, pero si lo pones en práctica, tampoco has aprendido. Claro, tampoco. Sí. No, al final siempre acaba saliendo el tema de la resiliencia, la capacidad de adaptación al cambio. Creo que es uno de los skills más importantes, independientemente del puesto, sea un puesto directivo, sea un puesto más de desarrollador, es algo súper importante. Correcto. Pues, oye, ha sido un placer, ha sido bastante corto, nos han quedado cosas por comentar, pero bueno, en otra ocasión. Correcto. También no me he puesto muy técnico porque la idea era un poco esto, ¿no? De este podcast. Sí, explicar un poco qué es lo que hay
y los consejos que yo pueda dar, si nos ponemos aquí nivel técnico, pues ya no acabaríamos, ¿no? No En hace horas y falta horas. bajar, sí. Si no, ya en otra sesión ya... Correcto, o sea, ya bajaremos hablaremos más técnicamente, Sí. pero yo creo que para alguien que está empezando o le están comiendo la cabeza con lo de la IA, que, hostia, está todo perdido, tranquilos que no está perdido, No os preocupéis. pero hay que adaptarse, hay que adaptarse. cambiarse, hay que autoformarse. No hay que dormirse. Hay que hacer este esfuerzo de... Lo bueno es que nos pone muy fácil la IA y es lenguaje natural, Claro, escribir la idea y ya te lo hace. claro. Pero hay que adaptarse a eso también. Claro. Muy bien, ¿qué? ¿Has estado cómodo? ¿Te lo has pasado bien? Sí, ha estado... Al Se final, ha pasado rápido, llevamos sí. ya 1 hora, ¿no? ¿Allí? ¿Cuánto llevamos ya? 1 hora ya. Correcto, es que... Sí, muy bien. Mira, ha pasado volando. A Pues medida nada. que habían cosas que comentar, pero bueno, ya lo haremos en otra... En otra ocasión, no te preocupes. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, espero que te lo hayas pasado bien. Yo creo que los espectadores se llevan una masterclass con esto. Sí, muy resumida, pero sí. Sí. Y nada, si tienes un mensaje o algo que quieras decir así para terminar, si no, pues... Bueno, el mensaje es este, ¿no? Yo creo que lo más importante es autoformarse, no tener miedo a las nuevas tecnologías, porque este sector ha ido cambiando y va a seguir cambiando. O sea, es uno de los sectores que yo creo que más cambio ha sufrido. Yo pensaba que la electrónica iba a ser el gran cambio, pero la informática, ojito. Yo creo que el mensaje claro es esto: autoformarse, no tener miedo a nada, al cambio y seguir aprendiendo. Muy bien, pues nada, un placer. Esto ha sido por aquí con Conectando el Futuro y hasta la próxima.